El pasaje era estrecho, largo, y parecía hecho para que nadie lo mirara. Un corredor de cemento entre edificios viejos, con paredes manchadas por humedad y anuncios rotos que prometían cosas que ya no existían. El aire ahí dentro no corría como en una calle normal. Se quedaba atrapado, pesado, como si el frío tuviera permiso de vivir ahí todo el año. Y esa noche, el frío no solo estaba en el ambiente, estaba en los huesos. Ella estaba sentada en el suelo, pegada a una pared, como si intentara desaparecer dentro de ella. Una anciana de manos pequeñas, uñas gastadas, rodillas juntas para guardar calor, con una manta fina que no alcanzaba a cubrir ni la vergüenza. Su cabello gris se escapaba por debajo de un gorro viejo, y su rostro parecía haber aprendido a pedir perdón por existir. Tenía la mirada baja, pero no por humildad. Por cansancio. Por esa clase de cansancio que no se cura con dormir. Un charco de agua sucia brillaba cerca de sus zapatos, y el viento entraba por los extremos del pasaje como un cuchillo lento. Ella temblaba, pero no hacía ruido. No quería molestar. Como si el mundo le hubiera enseñado que incluso el sufrimiento debe ser discreto. A unos metros, un hombre joven cruzó sin mirarla. Caminaba rápido, con las manos en los bolsillos, el cuello levantado. La vio. Claro que la vio. Pero su mirada se desvió como quien esquiva una piedra en el camino. Un segundo después, ya estaba lejos, como si nada. Y eso fue lo peor, no la violencia, no los gritos, sino esa indiferencia limpia, elegante, cotidiana. Ella apretó los labios, tragándose algo que quería salir. No era solo hambre. Era una pregunta, ¿en qué momento me volví invisible? El pasaje olía a humedad, a basura mojada, a pan viejo que alguien tiró sin pensar. Desde una ventana alta, se escapaba una luz amarilla, cálida, y el contraste era cruel. Era como ver una mesa servida desde afuera. Como ver una vida que no te pertenece. La anciana se llevó la mano al pecho, no por drama, por instinto. Como si quisiera asegurarse de que su corazón todavía estaba ahí. Y entonces, sin poder evitarlo, una lágrima le cayó. No fue una lágrima suave. Fue una lágrima pesada. De esas que no nacen del momento, sino de años. Recordó una cocina. Un mantel. Una taza de café humeante. Una risa. Recordó una voz llamándola mamá. Y el recuerdo fue tan vivo que por un instante le dolió el cuerpo, como si alguien le arrancara algo por dentro. Cerró los ojos fuerte, como quien intenta no mirar un incendio. Pero ya era tarde. El incendio estaba adentro. No lloraba como quien pide ayuda. Lloraba como quien ya no espera nada. Y eso es lo que casi nadie entiende. Hay un tipo de llanto que todavía cree en la salvación. Y hay otro llanto, el que aparece cuando la esperanza se muere de frío. Ella respiró hondo, y el aire le raspó la garganta. Tenía la cara roja, las mejillas húmedas, la nariz helada. Sus manos, escondidas bajo la manta, se movían lento, frotándose una contra otra como dos fósforos que no lograban prender. Al fondo del pasaje, se escuchó una risa. Dos adolescentes pasaron corriendo, empujándose, jugando, y al verla, uno de ellos soltó una frase baja, pero suficiente para herir. Mira, otra más. Otra más. Como si ella fuera parte del paisaje. Como si su vida fuera un objeto repetido. Un problema ajeno. Una molestia. La anciana bajó más la cabeza, y en ese gesto pequeño se vio algo que partía el alma. No era solo vergüenza, era aceptación. Como si ya hubiera firmado un acuerdo con el abandono. Unos pasos se acercaron. Lentos. No eran pasos apurados, ni nerviosos. Eran pasos firmes, tranquilos. Y por alguna razón, el sonido no parecía venir del suelo, parecía venir del silencio. Ella no levantó la mirada. Ya había aprendido que mirar a la gente solo servía para confirmar lo mismo, que nadie se detiene. Pero esos pasos no pasaron de largo. Se detuvieron justo frente a ella. El frío seguía igual. El pasaje seguía oscuro. El mundo seguía indiferente. Y sin embargo, algo en el aire cambió. Como si el espacio, por primera vez en mucho tiempo, estuviera prestando atención. La anciana apretó la manta contra su pecho. Su respiración se volvió más corta. No por miedo, por sorpresa. Porque nadie se detiene sin motivo. Y cuando alguien se detiene, después de tanto tiempo, el corazón no sabe si eso es un milagro o una amenaza. Entonces, una voz habló. No fue fuerte. No fue teatral. Fue una voz simple, pero con una calma que parecía imposible en un lugar así. ¿Te duele más el frío,
¿O te duele más estar sola? Ella se quedó inmóvil. Y por primera vez en días, alguien no le preguntaba qué necesitaba. Le preguntaba qué le dolía. Y esa diferencia, tan pequeña, era el inicio de algo que el pasaje helado jamás había visto. Pero ella todavía no lo sabía. Porque aún faltaba lo más difícil. Aún faltaba descubrir quién era ese hombre, y porque sus ojos parecían conocer su historia antes de que ella la contara. Ella tardó en responder, no porque no tuviera palabras, sino porque llevaba demasiado tiempo sin usarlas para algo real. Había aprendido a hablar solo lo necesario: gracias, perdón, no molesto, ya me voy. Frases pequeñas, frías, diseñadas para no incomodar. Pero esa pregunta no se respondía con cortesía. Esa pregunta tocaba un lugar donde todavía sangraba algo antiguo. El hombre no se movió. No dio un paso atrás. No miró a los lados buscando testigos, como hacen los que ayudan solo cuando alguien los mira. Simplemente se quedó ahí, quieto, como si el pasaje helado fuera un templo invisible y ella, alguien sagrado. La anciana tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si la tristeza también deshidratara. Levantó apenas el rostro, lo suficiente para ver los zapatos del hombre. Estaban gastados, manchados de polvo, pero limpios. No eran zapatos de alguien rico. Tampoco eran los de un mendigo. Eran zapatos de caminante. De los que han pisado mucho mundo. Subió la mirada un poco más, y se encontró con un abrigo oscuro, sencillo, sin marcas. Y finalmente, sus ojos. Eso fue lo primero que la golpeó de verdad. No eran ojos duros. No eran ojos curiosos. No eran ojos que miraran con pena. Eran ojos que miraban como si ya hubiera llorado por ella antes. Ella sintió una presión en el pecho, una mezcla rara de vergüenza y necesidad. Se apretó la manta como si quisiera esconderse detrás de ella, pero ya era tarde. Ese hombre ya la había visto completa, incluso en su parte más rota. No, no sé, murmuró, y su voz salió quebrada, como una rama seca. El frío se aguanta, pero, la soledad. No terminó la frase. Le tembló el labio inferior. Sus ojos se llenaron otra vez. Y entonces, como si su cuerpo decidiera por ella, el llanto volvió. Pero esta vez no fue un llanto silencioso. Fue un llanto con sonido. Un llanto que se le escapó como se escapa el aire cuando alguien te aprieta demasiado el corazón. El hombre se agachó despacio, sin invadirla, y se sentó en el suelo a una distancia justa. No tan lejos como para parecer indiferente. No tan cerca como para asustarla. La distancia exacta de alguien que sabe respetar el miedo ajeno. El pasaje seguía oliendo a humedad y abandono, pero ahora había otra cosa, un silencio distinto. Un silencio que no aplastaba. Un silencio que escuchaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella parpadeó, confundida. Nadie preguntaba nombres en lugares así. En esos lugares, la gente se convertía en señora, abuela, esa, otra más. Un nombre era un lujo. Un nombre era una forma de existir. ¿Me llamo? Elvira, dijo al fin, como si estuviera desempolvando algo que había estado guardado por años. El hombre asintió, y lo hizo con una seriedad suave, como si Elvira fuera un nombre importante, como si el universo debiera anotarlo. Elvira, repitió. ¿Hace cuánto no escuchabas tu nombre con calma? La anciana abrió la boca, pero no supo qué decir. Sintió que esa frase la desarmaba por dentro. Porque era verdad. La última vez que alguien dijo Elvira sin prisa, sin enojo, sin cansancio, ella ni siquiera recordaba cuándo fue. Miró hacia el suelo, avergonzada de llorar frente a un extraño. Perdón, susurró. Perdón por esto. Yo no quería. El hombre negó con la cabeza, despacio. No pidas perdón por estar viva. Esa frase cayó en el pasaje como una chispa. Y por un segundo, Elvira sintió algo que no sentía desde hacía mucho, indignación, pero contra sí misma. Porque se dio cuenta de que había pasado meses, tal vez años, pidiendo perdón por respirar. Un ruido de pasos se escuchó cerca. Una pareja pasó por la entrada del pasaje, se asomó y vio la escena, una anciana llorando, un hombre sentado frente a ella. La mujer apretó el brazo del hombre y siguieron caminando sin entrar. Como si temieran contagiarse de tristeza. Elvira lo vio. Lo vio con claridad. Y eso le dolió más que el frío. No importa, dijo, intentando tragarse las lágrimas. La gente tiene sus cosas. No los culpo. Yo también fui así antes. El hombre la miró con atención, como si estuviera leyendo una carta vieja. ¿Antes de qué?
Elvira se quedó quieta. Su respiración se cortó. Porque esa pregunta abría una puerta peligrosa, la puerta del pasado. Y ella había pasado tanto tiempo cerrándola con llave que ya ni siquiera sabía si tenía fuerza para abrirla. Antes de quedarme sola, dijo al fin, y su voz salió más baja. Antes de que me pasara todo esto. El hombre no la apuró. No le dijo cuéntame. No le exigió detalles. Solo esperó. Y esa espera era una forma de amor que Elvira no reconocía, pero que su alma entendía. Ella se secó las mejillas con la manga. Tenía las manos heladas, los dedos rígidos. Cada movimiento le dolía. Yo tenía una casa pequeña, empezó, mirando un punto fijo en la pared, como si ahí estuviera proyectada su vida. No era gran cosa, pero era mía. Tenía plantas. Tenía una mesa. Tenía un olor a comida. Tenía ruidos. La casa hacía ruido cuando uno vive dentro. Se le quebró la voz al decir ruidos. Porque el ruido era compañía. Y ella llevaba demasiado tiempo escuchando solo viento. ¿Y qué pasó? Preguntó el hombre, suave, como quien toca un vidrio roto sin cortarse. Elvira apretó la mandíbula. Sus ojos se humedecieron otra vez, pero ahora había algo más en su mirada, una rabia vieja. No contra el mundo, contra el destino, contra Dios, contra todo. Pasó, que me volví un estorbo, dijo con amargura. Eso pasó. La frase quedó flotando, pesada. Y en el fondo del pasaje, el viento sopló más fuerte, como si el mundo se burlara. El hombre no se ofendió. No se sorprendió. No intentó corregirla con palabras bonitas. Solo preguntó algo que nadie le había preguntado jamás. ¿Quién te hizo creer eso? Elvira sintió que el corazón se le apretaba. Porque esa pregunta no era sobre hechos. Era sobre heridas. Y las heridas, cuando se nombran, empiezan a arder. Ella miró al hombre otra vez. Su rostro seguía tranquilo, pero había algo en su presencia que era extraño, como si el frío no lo tocara. Como si el pasaje no pudiera ensuciarlo. Como si estuviera ahí por una razón que iba más allá de la casualidad. Elvira tragó saliva, y su voz salió temblando. Mi hijo, dijo, casi sin aire. Mi propio hijo. Y en ese instante, el pasaje helado pareció hacerse más estrecho. Como si el mundo quisiera escuchar esa confesión. El hombre bajó la mirada un segundo, como si ese dolor le pesara también a él. Y entonces dijo, apenas. A veces, el abandono no viene de extraños. Viene de donde más duele. Elvira cerró los ojos, y una lágrima le cayó otra vez. Pero esta vez, no era solo tristeza. Era la humillación de haber sido rechazada por quien alguna vez le dijo mamá con amor. Y lo peor era que ella todavía lo amaba. Y en ese amor, había una cadena invisible. Pero el hombre frente a ella, parecía haber venido a romper algo. Y Elvira todavía no sabía que esa noche, en ese pasaje helado, iba a descubrir una verdad que no se enseña en iglesias, pero que cambia la vida para siempre. Porque el frío no era lo único que estaba por terminar. Lo que estaba por terminar era su condena silenciosa. Elvira no quiso decir más al principio. Apenas pronunció mi hijo y sintió como si hubiera arrojado una piedra al agua quieta de su vida, y ahora las ondas se expandían sin control. Miró sus manos, esas manos que habían trabajado toda una existencia, y por un instante se preguntó en qué momento se volvieron manos que solo pedían, en lugar de dar. El hombre seguía ahí, sentado en el suelo como si no le importara ensuciarse. Eso era lo raro. La mayoría de la gente, incluso la gente buena, ayuda con distancia. Ayuda con prisa. Ayuda con una especie de superioridad escondida. Pero él no tenía esa urgencia de quedar bien. No había teatro. No había moral. Solo presencia. Elvira tragó saliva otra vez. No fue siempre así, murmuró, como si hablara con alguien que ya no existía. Él era bueno cuando era pequeño. Se enfermaba mucho. Yo lo cuidaba, toda la noche, sin dormir. Ponía mi mano en su frente y le hablaba bajito para que no tuviera miedo. A veces ni había medicina, solo había yo. Su voz se volvió más cálida por un momento, como si el recuerdo le prestara un poco de fuego. Le cosía la ropa. Le guardaba el pedazo más grande de pan. Si yo tenía hambre, le decía que ya había comido, y él me creía. Porque los hijos creen. Los hijos confían. Y una madre se acostumbra a mentir por amor. El hombre no interrumpió. Solo la miró con una atención tan pura que Elvira sintió algo extraño, como si por fin alguien estuviera viendo la parte invisible de su sacrificio. La parte que nadie aplaude.
La parte que no se cuenta en las reuniones familiares. La parte que se queda guardada en el cuerpo. Yo trabajé limpiando casas, continuó ella. Casas que olían a perfume caro. Casas donde la gente se quejaba porque el café estaba tibio. Yo limpiaba sus pisos y pensaba, qué bonito sería que mi hijo no tuviera que vivir así. Yo quería que él subiera, que él tuviera algo mejor. Y lo logró. Se le escapó una risa corta, amarga, como una chispa que se apaga al instante. Lo logró, y ahí empezó todo. Elvira apretó la manta entre sus dedos. Sus nudillos estaban blancos. Había una tensión vieja en su mandíbula, como si hubiera estado años conteniéndose para no decir lo que pensaba. Cuando empezó a ganar dinero, se volvió otro. Primero fue sutil. Mamá, no vengas tan seguido. Mamá, no hables de esas cosas aquí. Mamá, cámbiate esa ropa, la gente mira. Yo lo entendía, o eso creía. Pensaba que era normal, que era la vida, que era su trabajo. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si supiera exactamente cómo ese tipo de frases van arrancando la dignidad de una persona sin que nadie lo note. ¿Y tú qué hacías?, preguntó. Elvira bajó la mirada. Me achicaba, dijo con una sinceridad que dolía. Me hacía más pequeña para caber en su mundo. Hablaba menos. Reía menos. Me vestía como si pidiera permiso. Y cuando él se molestaba, yo me disculpaba. Siempre me disculpaba. El viento sopló por el pasaje, levantando un papel viejo que giró en el aire como una hoja muerta. Elvira lo siguió con la mirada y sintió que era una imagen de ella misma, girando sin rumbo, empujada por fuerzas que no controlaba. Un día, su voz se quebró, un día me dijo que yo lo avergonzaba. Esa frase no salió como un recuerdo. Salió como una herida abierta. El hombre no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con dolor. Un dolor silencioso, contenido, como si esa frase le resultara demasiado familiar. Elvira respiró hondo, y el aire helado le quemó la garganta. Fue en la calle. En público. Había gente. Yo solo fui a buscarlo porque yo no tenía con quién hablar. Porque mi casa ya estaba vacía. Porque mi cuerpo me dolía y yo quería escucharlo decirme hola aunque fuera por 2 minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero ahora había algo diferente en su llanto, no era solo tristeza. Era vergüenza. Era humillación. Era la memoria del desprecio. Él estaba con unos amigos. Vestidos bien. Riendo fuerte. Y cuando me vio, se puso rígido. Como si hubiera visto un fantasma. Me miró, y su mirada fue como una puerta cerrándose. Elvira se quedó quieta, mirando un punto en la pared. Parecía estar viendo esa escena con tanta claridad que el pasaje desaparecía por un momento. Me dijo, mamá, ¿qué haces aquí? ¿No puedes entender que me haces quedar mal? Y yo me quedé muda. Porque nadie se prepara para escuchar eso de su propio hijo. Nadie. El hombre apretó los labios. Sus ojos se oscurecieron un poco. No por ira, por algo más profundo. Como si estuviera recordando otras injusticias parecidas, repetidas en diferentes tiempos, con diferentes rostros. Elvira se secó la cara con torpeza. Esa noche volví a mi casa, y me senté en la cocina. Miré la taza vacía. Y pensé, si yo desapareciera, nadie se daría cuenta. Y esa idea fue peor que el frío. El hombre la miró fijo. Pero no desapareciste. Elvira soltó una risa sin alegría. No. Porque hasta para desaparecer hay que tener fuerzas. Y yo solo me quedé. Me quedé esperando. Como se queda una vela apagada esperando que alguien la encienda. Hubo un silencio largo. De esos silencios que pesan pero también curan, porque no están llenos de juicio. Elvira respiró, y entonces lo dijo, como quien confiesa un pecado. Yo lo seguí buscando igual. El hombre no se sorprendió. Porque lo amas, dijo él, con una calma que parecía venir de un lugar que Elvira no conocía. Y el amor, a veces se parece a una herida que no deja de sangrar. Elvira cerró los ojos. Esa frase le golpeó el pecho. Porque era exactamente eso. Una herida. Sí, susurró. Lo amo. Y eso me da rabia. Me da rabia amarlo después de todo. El hombre se inclinó un poco hacia adelante. La rabia no te hace mala. Te hace humana. Elvira lo miró como si esas palabras fueran agua en un desierto. Nadie le había permitido ser humana en mucho tiempo. Solo le habían permitido ser útil, callada, invisible. Y entonces, casi sin querer, Elvira preguntó algo que llevaba años tragándose. ¿Por qué Dios permite esto?
La pregunta quedó suspendida en el aire helado. No era una pregunta teológica. Era un grito. Era el grito de una mujer que había dado todo y ahora estaba sola, sentada en el suelo, llorando en un pasaje como si fuera basura. El hombre no respondió rápido. No soltó una frase hecha. No le dijo Dios sabe. No le dijo todo pasa por algo. Se quedó mirándola con una seriedad tranquila, y en esa pausa, Elvira sintió que él estaba eligiendo sus palabras como quien elige dónde apoyar el pie en un terreno sagrado. A veces, dijo al fin, Dios no permite la crueldad. La mira, y espera el momento exacto para revelar quiénes somos de verdad. Elvira frunció el ceño, confundida. ¿Revelar? El hombre asintió lentamente. Hay personas que se creen grandes porque tienen dinero, poder o respeto. Pero el cielo mide otra cosa. Mide lo que haces con el débil cuando nadie te está mirando. Elvira sintió un escalofrío que no venía del frío. Venía de algo más profundo. De una sensación extraña de que esas palabras no eran solo palabras. De que ese hombre sabía cosas. Elvira lo miró con más atención. Había algo en su rostro que no encajaba con el pasaje. Una paz que no pertenecía a ese lugar. Una calma que no parecía humana. Y por primera vez, una idea cruzó su mente como un relámpago. ¿Quién eres tú? Pero no se atrevió a preguntarlo. Todavía no. Porque en el fondo, una parte de ella tenía miedo de que la respuesta fuera demasiado grande para su dolor. Y mientras el viento seguía golpeando el pasaje helado, Elvira no lo sabía, pero el pasado que acababa de contar no era solo una historia triste. Era la llave. La llave que estaba a punto de abrir la puerta de una justicia que no se grita, pero que llega. Y cuando llegue, nadie podrá fingir que no la vio. Elvira se quedó mirando al hombre como si intentara descifrarlo sin tocarlo. Había algo en el que no encajaba con la lógica del pasaje. Su ropa era simple, sí, pero su presencia no lo era. Era como si el frío lo respetara. Como si el aire, por un instante, se volviera menos hostil alrededor de su cuerpo. Y eso la inquietó. Porque Elvira ya había conocido gente amable. Gente que te da una moneda y sigue. Gente que te dice ánimo sin saber tu nombre. Pero ese hombre no estaba haciendo caridad. Estaba haciendo algo más peligroso, estaba quedándose. ¿Usted vive por aquí?, preguntó ella, intentando sonar normal, intentando volver a la superficie antes de hundirse en algo que no entendía. El hombre sonrió apenas, una sonrisa pequeña, casi invisible, como si entendiera la intención detrás de la pregunta. He caminado por muchos lugares, respondió. Pero esta noche, estoy aquí. Esa respuesta no aclaró nada, y al mismo tiempo lo dijo todo. Elvira sintió un leve temblor en el estómago, como cuando uno presiente que algo importante está por ocurrir y no sabe si está listo. A lo lejos, se escuchó el motor de un auto y luego el sonido se apagó. El pasaje volvió a su silencio habitual. Un silencio que antes era cruel, pero que ahora se sentía como un espacio de confesión. Elvira miró hacia sus rodillas, y en su mente apareció una imagen de sí misma en otro tiempo, de pie, joven, con un delantal, el cabello recogido, las manos mojadas de lavar ropa. Recordó el peso de los baldes. Recordó el olor del jabón barato. Recordó el dolor en la espalda que no la dejaba dormir. Recordó el miedo constante a que algo saliera mal, porque cuando eres pobre, cualquier cosa pequeña puede romperlo todo. Yo no fui una santa, dijo de repente, sin que el hombre se lo pidiera. Yo también tuve momentos feos. El hombre la miró con atención, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa frase. ¿Feos cómo?, preguntó, suave. Elvira se rió sin alegría. Feos de verdad. De esos que nadie cuenta. A veces, yo me enojaba con Dios. Le gritaba en la cocina cuando estaba sola. Le decía cosas horribles. Le decía, ¿para qué me hiciste así? ¿Para qué me diste un hijo si después me lo ibas a quitar? Se le humedecieron los ojos otra vez, pero esta vez había vergüenza. Después me arrepentía. Me arrodillaba. Le pedía perdón. Pero al día siguiente, volvía la misma rabia. Porque el hambre no espera a que uno sea espiritual. El frío no espera a que uno tenga fe. El hombre asintió, como si cada palabra fuera un idioma que él entendía perfectamente. La fe no es una emoción bonita, dijo. A veces es solo seguir respirando cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Elvira lo miró fijo. Esa frase le entró como un cuchillo y una medicina al mismo tiempo. Porque era verdad. Ella había seguido respirando. Y no sabía por qué. Yo también mentí, confesó ella, con voz baja.
no solo por amor. Mentí por orgullo. Le decía a mi hijo que estaba bien, que no necesitaba nada, que tenía comida, para que no me mirara como un peso. Y al final, igual me miró como un peso. Se le quebró la voz. Tal vez fue mi culpa. El hombre no la dejó caer en ese abismo. No le permitió convertir su dolor en condena. No confundas tu necesidad con culpa, dijo con firmeza tranquila. Pedir amor no es un pecado. Envejecer no es un pecado. Ser madre no es un pecado. Elvira sintió un escalofrío, pero no era por el frío. Era porque esa frase le sonó como una sentencia verdadera. Como algo que no venía de una opinión, sino de una autoridad invisible. Elvira bajó la mirada. Sus dedos juguetearon con un borde roto de la manta. Yo solo quería, susurró, solo quería que él me mirara como antes. Como cuando era niño. El hombre guardó silencio un segundo. Y luego dijo algo que Elvira no esperaba. A veces, las personas no cambian porque se vuelven malas. Cambian porque tienen miedo. Elvira frunció el ceño. ¿Miedo de qué? El hombre levantó la vista hacia el extremo del pasaje, como si estuviera viendo más allá de las paredes. Miedo de parecerse a lo que un día juraron odiar. Miedo de volver a ser pobres. Miedo de que alguien descubra de dónde vienen. Y cuando el miedo manda, el amor se vuelve duro. Elvira sintió una punzada en el pecho. Porque esa explicación tenía sentido. Su hijo siempre había sido sensible al juicio de los demás. Siempre había querido encajar. Siempre había odiado que lo miraran como el hijo de la señora que limpia. Y de pronto, Elvira recordó algo. Una escena vieja, casi olvidada. Su hijo, adolescente, llegando a casa con la camisa rota. Ella preguntándole qué pasó. Él diciendo nada. Ella insistiendo. Él explotando, gritando. No quiero ser como tú. Elvira se quedó helada al recordarlo. Como si el pasaje hubiera subido aún más su temperatura de hielo. Porque esa frase había sido una profecía cruel. El hombre la observó con calma, como si supiera que ella estaba viajando en el tiempo. Él te lastimó hace mucho, dijo. Solo que antes, tú lo llamabas cansancio o estrés para poder seguir amándolo. Elvira se llevó una mano a la boca. Su respiración se agitó. ¿Cómo sabe eso?, preguntó, casi en un susurro. El hombre la miró con esos ojos profundos, y por un segundo Elvira sintió algo que no sabía explicar, como si esos ojos hubieran visto su vida completa. Como si ese hombre estuviera leyendo su historia como quien lee un libro abierto. Porque el dolor tiene patrones, respondió. Y porque tú no eres la única que ha sido olvidada por quienes más amó. Elvira se quedó quieta. Esa frase no era consuelo barato. Era compañía. Era decirle, no estás sola en esto, sin decirlo directamente. El viento sopló otra vez. Un ruido metálico sonó en algún lado. El pasaje seguía siendo un lugar duro. Pero dentro de Elvira, algo empezaba a moverse. No era esperanza todavía. Era algo más frágil. Era la sensación de que su dolor tenía testigo. Y eso, para alguien que ha sido invisible tanto tiempo, puede ser más poderoso que cualquier milagro. Elvira respiró hondo, y su voz salió más baja, casi como una oración. Yo ya no sé cómo seguir. El hombre no respondió con instrucciones. No le dijo sé fuerte. No le dijo levántate. Solo hizo algo que Elvira no esperaba. Extendió la mano hacia ella, despacio. No para levantarla. No para arrastrarla. Solo para estar. Su mano era cálida. No exageradamente cálida, como un truco. Era una calidez humana, real, como la de alguien que ha caminado bajo el mismo cielo. Elvira miró esa mano como si fuera un puente. Y el puente daba miedo. Porque cruzarlo significaba admitir que todavía quería vivir. Que todavía quería ser salvada. Sus dedos temblaron al acercarse. Su piel estaba fría. Sus manos estaban ásperas. Y por un instante, Elvira sintió vergüenza de tocar algo tan limpio con algo tan roto. Pero el hombre no se movió. No retiró la mano. No mostró asco. Y entonces Elvira, con una lentitud casi sagrada, apoyó sus dedos en la mano del desconocido. En ese contacto simple, algo cambió. No en el pasaje. En ella. Porque por primera vez en mucho tiempo, Elvira sintió una verdad que no venía de su mente, sino de su cuerpo. Todavía soy digna de ser tocada. El hombre apretó su mano con suavidad. Y sin decirlo, le estaba prometiendo algo. No una solución rápida. No una vida perfecta. Sino algo más profundo. Que esa noche, ella no sería ignorada.
Y mientras Elvira sostenía esa mano, una sombra se movió en la entrada del pasaje. Alguien los estaba mirando. Y esa mirada no era de compasión. Era de reconocimiento. Como si el pasado estuviera a punto de volver, para cobrar su deuda. Elvira no vio quién era al principio. Solo sintió la presencia, como se siente cuando alguien entra en una habitación y el aire cambia. El pasaje tenía esa acústica rara, cualquier paso sonaba más fuerte de lo que debería, cualquier respiración se amplificaba, como si el cemento guardara ecos de todo lo que ocurre ahí. El hombre frente a ella no soltó su mano. No giró la cabeza con alarma. No hizo ningún gesto de defensa. Solo permaneció quieto, como si supiera que esa sombra no era una amenaza para él, sino una prueba para alguien más. Elvira, en cambio, sintió el estómago cerrarse. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su espalda se tensó. Sus dedos apretaron la manta. Y cuando levantó la mirada hacia la entrada del pasaje, lo vio. Era él. No había duda. Aunque estuviera más alto, más robusto, mejor vestido, era él. Su hijo. Elvira sintió que el mundo se le volvía pequeño. Como si todo el pasaje se encogiera hasta dejarla sin aire. Y lo peor fue que su primera reacción no fue enojo. Fue miedo. Ese miedo antiguo, infantil, de cuando una madre teme la desaprobación de su propio hijo. Un miedo que no tiene lógica, pero que se instala en el cuerpo como una cadena. El hombre que venía caminaba con el paso de quien está acostumbrado a que el mundo se abra. Abrigo caro, zapatos brillantes, el cabello peinado, el perfume visible incluso a distancia. Venía hablando por teléfono, riéndose con alguien al otro lado, y cuando vio la escena, se detuvo. El silencio fue inmediato. La risa se cortó como una cuerda. Su hijo bajó el teléfono lentamente, y su rostro cambió. No fue una expresión de sorpresa feliz. Fue una expresión de fastidio. Como si el destino lo hubiera atrapado en una escena que no quería. Elvira sintió que la garganta se le cerraba. Se le humedecieron los ojos otra vez, pero esta vez por otra razón, vergüenza. La vergüenza de ser vista. La vergüenza de ser encontrada en el suelo, llorando, temblando, agarrada de la mano de un desconocido. Su hijo dio un paso dentro del pasaje. Y el eco de su zapato contra el cemento sonó como un juicio. «¿Mamá?», dijo, y su voz no tenía ternura. Tenía irritación. «¿Qué estás haciendo aquí?». Elvira abrió la boca, pero no salió nada. Se sintió como una niña atrapada en una mentira. Como si hubiera hecho algo malo solo por existir. El hombre a su lado no se movió. Seguía sentado. Seguía sosteniendo su mano. El hijo miró al hombre. Sus ojos se afilaron, evaluándolo. Era la mirada de alguien que mide el mundo por utilidad. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué me conviene? ¿Y tú quién eres?, preguntó con desconfianza, sin siquiera intentar ser amable. El desconocido levantó la vista con calma. Sus ojos no mostraron miedo. Tampoco orgullo. Solo una serenidad que resultaba irritante para alguien como el hijo de Elvira. Alguien que se detuvo, respondió. El hijo soltó una risa seca. Claro. Un héroe. ¿Ahora cualquiera se sienta en el suelo con una anciana para sentirse importante? Elvira sintió el golpe de esa frase como si se la hubieran dicho a ella. Y en el fondo, era para ella. Porque su hijo no solo estaba atacando al desconocido. Estaba diciendo, esto es vergonzoso. Tú eres vergonzosa. Elvira bajó la cabeza. Su mano tembló. Y sin darse cuenta, aflojó un poco los dedos, como si quisiera soltar la mano del hombre para no empeorar la situación. Pero el hombre no la soltó. La sostuvo con más firmeza. No fuerte. Firme. Como quien sostiene algo frágil para que no se rompa. El hijo miró esa mano unida, y su expresión se endureció. Mamá, levántate, ordenó. Vamos. No hagas un espectáculo. Espectáculo. Esa palabra fue como una patada en el alma. Elvira tragó saliva. Sus ojos ardían. Su pecho se apretó. Y por primera vez, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una rabia silenciosa. No una rabia explosiva. Una rabia triste. Una rabia que nace cuando alguien te humilla una vez más y tu alma ya no puede fingir que no duele. Yo no estaba, intentó decir. No importa, la cortó él. Siempre haces lo mismo. Siempre apareces. Siempre complicas. Elvira sintió que se le rompía algo adentro. Algo pequeño, pero definitivo. Porque esa frase confirmaba una verdad que ella había evitado mirar. Su hijo no la veía como madre. La veía como problema.
El hombre desconocido, sin levantar la voz, habló. No la trates así. Fue una frase simple. Pero el pasaje la recibió como un trueno. El hijo se giró hacia él, con una sonrisa peligrosa. ¿Perdón? ¿Tú me vas a decir cómo hablarle a mi madre? El desconocido no se intimidó. No, dijo. Te estoy diciendo cómo hablarle a un ser humano. Esa diferencia fue un golpe directo. El hijo apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron de orgullo herido. Y el orgullo, cuando se siente atacado, se vuelve cruel. Mira, amigo, dijo, dando un paso más cerca. No sé qué juego estás jugando aquí, pero no te metas. Esto no es asunto tuyo. Elvira sintió miedo. Miedo de que su hijo hiciera una escena. Miedo de que golpeara al hombre. Miedo de que la situación se volviera peor. Y en ese miedo, su instinto fue el de siempre: proteger al agresor, calmarlo, evitar conflicto. Hijo, susurró. No. Pero el hijo ni la miró. Miró al hombre con desprecio. ¿Cuánto te dio?, preguntó, señalando a Elvira como si fuera un objeto. ¿O es que estás esperando que te lo agradezcan? ¿Quieres que te aplaudan? Elvira se estremeció. Su cuerpo tembló más. No por frío. Por humillación. Y entonces ocurrió algo sutil. El desconocido respiró hondo. No como quien se prepara para pelear. Como quien se prepara para revelar algo. Y cuando volvió a mirar al hijo de Elvira, su mirada tenía una tristeza profunda, una tristeza que no era solo por Elvira. Era por él. Como si estuviera viendo a un hombre perdido en su propio orgullo. No vine por aplausos, dijo. Vine porque ella estaba llorando. El hijo soltó una carcajada corta, nerviosa, como si quisiera romper la tensión con burla. ¿Y qué? ¿Ahora te importan las lágrimas de los desconocidos? Hay gente llorando en todas partes. El desconocido asintió lentamente. Sí, dijo. Hay gente llorando en todas partes. Y ese es el problema. Elvira sintió que el aire se volvía más pesado. Su hijo se quedó callado un segundo, como si esa frase lo hubiera tocado en un lugar incómodo. Pero enseguida, su orgullo volvió a levantarse como una muralla. Mamá, vámonos, repitió, más fuerte. Levántate. Elvira intentó mover las piernas, pero estaban rígidas. Sus rodillas dolían. Su cuerpo estaba cansado. Y además, había algo más: una parte de ella no quería irse. Porque irse significaba volver a la oscuridad de siempre. Volver a ser arrastrada. Volver a callar. El desconocido la miró. No tienes que obedecer el desprecio, le dijo, apenas, como si solo ella pudiera escucharlo. Elvira lo miró con ojos húmedos. Yo, no sé hacer otra cosa, susurró. El hijo escuchó esa frase, o al menos sintió que estaban hablando de él. Y su rostro se encendió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con tono cortante. ¿Ahora te pones a hablar mal de mí con extraños? Elvira se encogió. El miedo volvió a tomar el control. Y en ese instante, el hijo hizo algo que selló la escena. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete, lo dobló y lo lanzó al suelo, cerca de Elvira. Toma, dijo. Para que no digas que no te ayudo. Pero deja de humillarme. ¿Sí? El billete cayó sobre el cemento mojado. Se manchó. Se pegó a la humedad. Como si incluso el dinero se ensuciara al tocar esa situación. Elvira lo miró. Y sintió que la vida entera se le resumía en ese gesto. No era ayuda. Era desprecio con forma de moneda. Y lo peor fue que su hijo creyó que eso lo hacía buena persona. El desconocido miró el billete en el suelo. Luego miró al hijo. Y en su silencio, había algo que anunciaba un cambio. Como si el cielo, por fin, hubiera decidido dejar de observar. Y empezar a actuar. Pero no con violencia. Con verdad. Y cuando la verdad llega, nadie puede comprarla. Elvira miró el billete como si fuera un insecto muerto. No porque el dinero no le hiciera falta, le hacía falta más que el aire. Pero el gesto con el que había sido arrojado le quitaba cualquier dignidad. Era como si su hijo no estuviera intentando ayudarla, sino limpiar su conciencia delante de un testigo. Y eso era nuevo. Porque por primera vez, alguien más estaba viendo. Alguien más estaba presenciando lo que ella llevaba años soportando en silencio. El hijo de Elvira se quedó de pie, esperando que ella recogiera el billete, esperando que se levantara, esperando que obedeciera. Tenía esa impaciencia de quien no entiende el dolor ajeno porque nunca ha tenido que mirarlo de cerca. Para él, todo era simple: te doy algo, te callas, desapareces. Elvira tragó saliva.
sus manos temblaban. Y sin darse cuenta, miró al desconocido, como buscando una señal. Algo. Una palabra. Una salida. El hombre no la miró con lástima. La miró con respeto. Y en ese respeto había una invitación silenciosa. No tienes que seguir aceptando esto. El hijo se pasó una mano por el cabello, irritado, y soltó un suspiro exagerado. Vamos, mamá, dijo con un tono que intentaba sonar paciente, pero se le escapaba la vergüenza. Te lo estoy diciendo bien. Levántate. La gente pasa por aquí. ¿Qué van a pensar? Esa frase fue como una daga. Porque el hijo no estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por lo que otros pensarían de él. Elvira sintió un nudo en el estómago. Y entonces, algo dentro de ella se quebró, no con ruido, sino con una claridad amarga. Siempre fue así. Siempre fue la imagen. Siempre fue el que dirán. Siempre fue su orgullo primero. Elvira respiró hondo. El aire helado le raspó la garganta. Y por primera vez en mucho tiempo, una palabra se le formó en la boca sin permiso. ¿Y yo qué pienso?, murmuró. El hijo la miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Elvira se quedó sorprendida de sí misma. Esa frase había salido sola. Como si una parte escondida de su alma hubiera despertado. Miró al suelo. Vio el billete manchado. Vio sus propias manos temblando. Vio la manta fina, insuficiente. Y de repente, sintió una rabia profunda, pero no una rabia contra su hijo solamente. Una rabia contra su propia costumbre de agachar la cabeza. Yo, dijo, y su voz se quebró, yo también tengo pensamientos. Yo también tengo vergüenza. Yo también tengo dignidad, aunque ya no se note. El hijo se quedó inmóvil un segundo. No esperaba resistencia. No esperaba que esa mujer encorvada en el suelo tuviera una frase escondida todavía. Y esa sorpresa lo enfureció. ¿Dignidad?, repitió, con una risa burlona. Mamá, por favor. ¿De qué dignidad hablas? Estás aquí tirada, llorando, haciendo un show. Esto no es dignidad. Esto es patético. Patético. Elvira sintió que esa palabra le atravesaba el pecho. Y por un instante, volvió a querer desaparecer. Volvió a querer tragarse las palabras. Volvió a querer pedir perdón. Pero el desconocido habló, con una calma que no era de este mundo. La dignidad no se pierde por estar en el suelo, dijo. Se pierde cuando alguien te convence de que mereces estar ahí. El hijo giró hacia él, irritado. Tú cállate. Soltó, ya sin filtro. ¿Qué te crees? ¿Un consejero? ¿Un santo? El hombre no se movió. No se ofendió. No se defendió. Solo lo miró con una tristeza tan limpia que parecía un espejo. No soy nada de lo que tú crees, respondió. Pero tú estás a punto de ver algo que no te va a gustar. El hijo frunció el ceño. Ah, ¿sí? ¿Y qué es? El desconocido bajó la mirada hacia Elvira, y le habló a ella, no al hijo. Elvira, ¿puedes decirme algo?, preguntó, con suavidad. Elvira parpadeó, confundida. Sus labios temblaban. ¿Qué cosa? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te abrazó sin pedirte nada a cambio? La pregunta cayó como un golpe silencioso. Elvira sintió que el pecho se le hundía. Su mente buscó desesperadamente un recuerdo. Un abrazo. Una mano. Un gesto. Algo. Pero no encontró nada reciente. No encontró nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de vacío. No me acuerdo, susurró. El hijo se rió, nervioso, como si esa pregunta fuera ridícula. Ay, por favor. Qué dramáticos. ¿Un abrazo? ¿Eso es lo que importa ahora? El desconocido lo miró, y en ese instante, la atmósfera cambió. No con viento. No con luz. Con peso. Como si una presencia invisible hubiera entrado al pasaje. El hijo lo sintió. Se le tensaron los hombros. Su sonrisa se apagó un poco. Miró alrededor, incómodo, como si de repente el pasaje ya no fuera un lugar seguro para su orgullo. El desconocido habló despacio, con una claridad que no dejaba espacio para escapatorias. Tú crees que lo importante es el dinero. Pero el dinero no cura la vergüenza. No cura el abandono. No cura el frío que tú mismo le dejaste en el alma. El hijo apretó la mandíbula. ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada de nuestra vida. El desconocido asintió lentamente. Sé lo suficiente para ver que ella te dio todo, y tú le devolviste miedo. Elvira se quedó inmóvil. Esa frase era demasiado exacta.
demasiado verdadera. Era como si alguien hubiera puesto palabras a algo que ella nunca se atrevió a nombrar. El hijo dio un paso hacia el desconocido, amenazante. Mira, amigo, te lo voy a decir una vez más. Esto no es asunto tuyo. Si quieres ayudar, dale comida, dale dinero y ya. Pero no te metas en lo demás. El desconocido lo miró fijo. Lo demás es lo único que importa. El hijo se quedó callado un segundo. Y en ese silencio, Elvira pudo ver algo en su rostro que nunca había visto con tanta claridad: miedo. No miedo físico. Miedo a ser expuesto. Miedo a que alguien le quitara la máscara. Porque en el fondo, el hijo sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero había construido una vida entera alrededor de justificarlo. Elvira respiró hondo. El frío seguía ahí. Sus rodillas seguían doliendo. Su estómago seguía vacío. Pero dentro de ella, algo estaba despertando. No era fuerza. Era verdad. Y la verdad, cuando despierta, no vuelve a dormirse. El desconocido miró el billete en el suelo, manchado, pegado al cemento mojado. Luego miró al hijo. Recógelo, dijo. El hijo se rió, confundido. ¿Qué? Recógelo, repitió el desconocido, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no se discutía. Tú lo tiraste como si ella fuera basura. Ahora recógelo. El pasaje se quedó en silencio absoluto. El hijo parpadeó. Su rostro se puso rojo. Miró a Elvira. Miró al hombre. Miró el billete. Y por primera vez en su vida, alguien le estaba poniendo un límite. Un límite que no venía de una ley. Venía del cielo. El hijo apretó los puños. No voy a hacer eso, escupió. El desconocido asintió, como si ya lo supiera. Entonces no viniste a ayudar. Viniste a dominar. Elvira sintió que esa frase era un juicio final, pero sin gritos. Un juicio silencioso. Un juicio que dejaba al descubierto lo que el hijo realmente era. Y el hijo, acorralado por la verdad, hizo lo único que el orgullo sabe hacer cuando se siente desnudo. Atacar. ¿Sabes qué? Dijo con voz dura. Si tanto te importa, llévatela. Llévatela tú. A ver cuánto te dura la compasión. Elvira sintió que el corazón se le rompía otra vez. No por sorpresa. Por confirmación. Su hijo estaba dispuesto a abandonarla, delante de ella. El desconocido no se movió. Solo miró al hijo con una tristeza infinita. Ya lo hiciste, dijo, apenas. Hace mucho. El hijo se quedó inmóvil, como si esa frase le hubiera golpeado el pecho. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Elvira habló. No fuerte. No dramática. Pero clara. Sí, dijo, con la voz temblando. Hace mucho. El hijo la miró, y por primera vez, Elvira no bajó la mirada. Y ese pequeño gesto, fue el inicio del cambio. Pero el mundo todavía no había terminado de mostrar su crueldad. Porque la injusticia, siempre intenta dar un último golpe antes de caer. El hijo de Elvira la miró como si acabara de escuchar una traición. No una traición real, sino esa traición que sienten los que están acostumbrados a controlar, cuando la víctima deja de colaborar con su propia humillación. Sus ojos se endurecieron. La vergüenza se transformó en ira. Y la ira, en él, tenía una forma muy conocida: desprecio. Ah, ¿sí? Dijo, con una sonrisa fría. ¿Ahora resulta que yo soy el malo? Elvira no respondió. No porque no quisiera, sino porque su cuerpo estaba temblando. No era fácil sostenerse en esa nueva postura, esa postura de dignidad. Era como aprender a caminar después de años de arrastrarse. El desconocido seguía sentado, tranquilo, como si el pasaje fuera su lugar natural. Pero Elvira notó algo: la calma de ese hombre no era pasividad. Era dominio. Era como el mar cuando está quieto antes de una tormenta. El hijo dio un paso atrás y levantó el teléfono otra vez, como si necesitara recuperar su mundo, su control, su apariencia. ¿Sabes qué, mamá?, dijo, ya mirando la pantalla. Yo tengo cosas importantes que hacer. No puedo estar aquí perdiendo el tiempo con esto. Esto. Elvira sintió que esa palabra le quemaba. Porque ni siquiera era contigo. Era esto. Como si ella no fuera una persona, sino una escena molesta. El hijo empezó a caminar hacia la salida del pasaje. Pero antes de irse, giró la cabeza y lanzó la frase que parecía guardada desde hacía años. Siempre fuiste igual. Siempre haciéndote la víctima. Siempre llorando para manipular. Elvira sintió que se le apagaba el aire. Esa acusación era su última arma.
El último golpe del orgullo, convertir el dolor ajeno en actuación. Elvira quiso hablar. Quiso defenderse. Quiso gritarle que ella había trabajado hasta romperse las manos, que ella había mentido con hambre para que él comiera, que ella había dormido en sillas cuando él estaba enfermo. Quiso decirle que no estaba manipulando, estaba muriéndose por dentro. Pero no pudo. Porque cuando el dolor es demasiado grande, las palabras se vuelven pequeñas. Y en ese momento, el desconocido habló. No te vayas todavía. La voz no fue fuerte. Pero el pasaje entero pareció escucharla. El hijo se detuvo. Giró con fastidio. ¿Qué quieres ahora? El desconocido se levantó despacio. Y al ponerse de pie, Elvira sintió algo extraño. No era que el hombre fuera alto o imponente, era que su presencia llenaba el espacio. Como si el pasaje, de repente, fuera demasiado estrecho para contenerlo. El desconocido miró al hijo con calma, sin agresión. Quiero que la mires, dijo. El hijo soltó una risa corta. Ya la estoy mirando. El desconocido negó lentamente. No. Tú estás viendo una carga. Yo te estoy pidiendo que veas a tu madre. El hijo apretó la mandíbula. Sus ojos se movieron hacia Elvira, pero su mirada fue rápida, superficial, como quien mira algo que quiere olvidar. No me vengas con moralismos, dijo. Tú no sabes lo que es tener que salir adelante. Tú no sabes lo que cuesta llegar donde estoy. Elvira sintió esa frase como una ironía cruel. Porque él estaba donde estaba, por ella. Por sus manos. Por su sacrificio. El desconocido lo miró, y por primera vez su voz cambió un poco. No se volvió dura. Se volvió más profunda. Como si cada palabra tuviera peso. ¿Y qué te costó? Preguntó. ¿Te costó tanto como le costó a ella? El hijo se quedó callado un segundo. Su rostro se tensó. No quería entrar en ese terreno. Porque en ese terreno, él perdía. Yo no pedí nacer pobre, dijo, defendiendo su orgullo. Yo no pedí tener una vida difícil. Yo solo, hice lo que tenía que hacer. El desconocido asintió. Y ella también. El silencio cayó otra vez. El hijo respiró fuerte, como si estuviera luchando contra algo invisible. Mira, dijo con voz más baja, intentando sonar razonable. Yo le doy dinero. Le doy cosas. Pero ella siempre quiere más. Siempre quiere, atención. Siempre quiere, que yo esté. Y yo no puedo. Yo tengo mi vida. Elvira sintió un dolor profundo. Porque su hijo estaba diciendo la verdad desde su perspectiva. Para él, ella era demanda. Para él, el amor era una obligación. El desconocido dio un paso hacia él. Tu vida, repitió. ¿Y qué es tu vida sin gratitud? El hijo lo miró con rabia. Ya basta. ¿Quién te crees para hablarme así? El desconocido lo miró fijo. Alguien que conoce el corazón humano, dijo. Y alguien que conoce lo que pasa cuando el corazón se endurece. Elvira sintió un escalofrío. Esa frase tenía algo extraño. Como si no fuera una advertencia humana, sino una ley. El hijo se rió, nervioso, pero su risa ya no era segura. Era una risa que intenta tapar el miedo. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa? El desconocido lo miró con calma. Pasa que un día, cuando te quedes solo, vas a recordar este pasaje. El hijo frunció el ceño. No me amenaces. No es una amenaza, dijo el desconocido. Es una verdad. El hijo apretó el teléfono en la mano. Su respiración se aceleró. ¿Qué verdad? ¿Qué sabes tú de mí? El desconocido bajó la mirada un instante, como si estuviera escuchando algo que no venía del pasaje. Y luego habló. Sé que cada noche te cuesta dormir. El hijo se quedó congelado. Elvira lo vio. Lo vio claramente. Sus ojos se abrieron apenas. Su garganta se cerró. Fue una reacción involuntaria. Como si el desconocido hubiera dicho algo que nadie podía saber. ¿Qué? Balbuceó el hijo. ¿De qué estás hablando? El desconocido lo miró con una tristeza suave. Sé que te despiertas con un vacío en el pecho. Que a veces te levantas a beber agua, no porque tengas sed, sino porque el silencio te pesa. Sé que miras tu techo y sientes que todo lo que conseguiste no te alcanza. El hijo dio un paso atrás, como si esas palabras lo empujaran. Cállate, dijo, con voz quebrada. No sabes nada, pero lo sabía. Elvira lo supo en ese instante, el desconocido estaba tocando una herida escondida. Una herida que el hijo había cubierto con dinero, con ropa, con éxito, con orgullo. Pero que seguía ahí, viva. El desconocido continuó, sin crueldad.
Sé que te dices a ti mismo que hiciste lo correcto, que no tenías opción, que ella era un peso. Pero cuando estás solo, una parte de ti sabe que no es verdad. El hijo respiró agitado. Sus ojos brillaron, no por lágrimas todavía, sino por rabia contenida. ¿Qué quieres?, escupió. ¿Que me arrodille aquí? ¿Que llore? ¿Que le pida perdón delante de ti? El desconocido lo miró con calma. Quiero que dejes de mentirte. Esa frase cayó como una piedra. El hijo se quedó inmóvil. Sus labios temblaron apenas. Y Elvira, por primera vez en años, vio algo en su rostro que no era orgullo. Era dolor. Dolor real. Pero el dolor, en un hombre que nunca aprendió a sentir, se convierte en violencia. Y entonces, el hijo hizo lo peor. Se giró hacia Elvira, con los ojos duros, y dijo: Tú me arruinaste la vida. Elvira sintió que el corazón se le rompía de una forma nueva. No como antes. Antes era tristeza. Ahora era incredulidad. Porque esa frase era una mentira tan grande que parecía una blasfemia. Elvira se quedó sin palabras. El desconocido, en cambio, no se movió. Solo miró al hijo con una calma que ya no era solo calma. Era juicio. Y en ese instante, el pasaje helado pareció volverse más oscuro. Como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. Porque lo que acababa de decir el hijo, era el último escalón antes de caer. Y la caída, ya había empezado. Elvira no respondió a la frase «tú me arruinaste la vida». No porque no tuviera respuesta, sino porque esa frase era como un golpe en la boca del alma. Le dejó un sabor metálico, como sangre invisible. Su cuerpo se quedó inmóvil, y por un segundo pareció que incluso el frío se detuvo, como si el mundo mismo quisiera escuchar lo que venía después. El hijo respiraba fuerte. Sus hombros subían y bajaban. Tenía los ojos encendidos, pero detrás de esa rabia había algo que Elvira reconoció con terror, desesperación. No era un hombre seguro. Era un hombre atrapado en su propia mentira, intentando sostenerla con fuerza. El desconocido lo miró sin odio. Eso era lo más inquietante. Porque si lo hubiera mirado con odio, el hijo podría defenderse, podría pelear, podría gritar. Pero esa mirada era como un espejo limpio. Un espejo donde no había excusas. No fue ella, dijo el desconocido, por fin. Fuiste tú. La frase fue corta, directa, sin adornos. El hijo soltó una risa rota, como si quisiera burlarse, pero su voz no le obedeció. ¿Yo? ¿Yo fui el problema?, repitió. Yo salí de la pobreza. Yo hice algo. Yo no me quedé como ella. Elvira cerró los ojos, como si esa comparación la quemara. Como ella. Como si su vida hubiera sido un error. El desconocido dio un paso hacia él. Y aunque no levantó la voz, el aire se volvió pesado. Tú saliste de la pobreza, dijo. Pero la pobreza no salió de ti. El hijo se quedó inmóvil. Esa frase no se entendía con la cabeza. Se entendía con el corazón. Y el corazón del hijo estaba asustado. Elvira abrió los ojos. Miró al desconocido. Miró a su hijo. Y por primera vez, sintió que no estaba presenciando una pelea familiar. Estaba presenciando un juicio interior. Un juicio que no se hacía con martillo, sino con verdad. El hijo apretó el teléfono con fuerza, como si necesitara algo sólido para no derrumbarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con la voz más baja ahora, menos arrogante, más temblorosa. ¿Qué quieres? El desconocido lo miró, y por un instante, su mirada fue tan profunda que Elvira sintió que estaba viendo un océano en calma. Quiero que recuerdes, dijo. No con la mente, con el alma. El hijo frunció el ceño. ¿Recordar qué? El desconocido señaló a Elvira con una leve inclinación de cabeza. No como quien señala un objeto, sino como quien señala una historia sagrada. Recuerda sus manos, dijo. Recuerda su espalda. Recuerda sus noches sin dormir. Recuerda su voz diciéndote no tengas miedo cuando tú eras pequeño y el mundo te parecía enorme. El hijo tragó saliva. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se movieron hacia Elvira, y esta vez no fue una mirada rápida. Esta vez fue una mirada larga. Y Elvira sintió algo extraño, como si su hijo la estuviera viendo por primera vez en años. No como problema. Como cuerpo cansado. Como rostro envejecido. Como ojos llenos de dolor. Elvira no sonrió. No lo buscó. No extendió los brazos. Solo lo miró, quieta, con una dignidad frágil pero real. El hijo parpadeó, y algo en su rostro se quebró apenas.
Un segundo. Un temblor mínimo en el labio. Pero enseguida, su orgullo volvió a levantarse como una muralla. Basta, dijo, elevando la voz otra vez. No me manipulen con eso. No me hagan sentir culpa. El desconocido lo miró con calma. La culpa no es el enemigo, dijo. El enemigo es lo que haces para no sentirla. El hijo se quedó callado. Esa frase lo dejó sin defensa. Porque era verdad. Todo su desprecio, todo su abandono, todo su orgullo, eran un anestésico. Elvira respiró hondo. Y entonces, sin que ella lo planeara, habló. Su voz salió temblorosa, pero clara. Yo no quiero tu dinero, dijo. El hijo la miró, confundido. Elvira tragó saliva. Su pecho se apretó, pero siguió. Yo quería que me miraras. Solo eso. Que un día me dijeras, ¿estás bien, mamá? Como cuando eras niño. Yo quería sentir que no cría a un extraño. El silencio que siguió fue brutal. El hijo bajó la mirada un segundo. Su garganta se movió. Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Y entonces, el hijo hizo algo inesperado. No se fue. No gritó. No lanzó otra humillación. Se quedó quieto, como si estuviera escuchando un sonido que venía de muy lejos. El desconocido habló, despacio, como si estuviera abriendo una puerta invisible. Tú no la odias, dijo. Tú odias lo que ella te recuerda. El hijo levantó la cabeza, con los ojos brillantes de rabia y miedo. ¿Qué me recuerda? El desconocido no dudó. Te recuerda de dónde vienes. El hijo respiró fuerte. Su mandíbula tembló. Y entonces, por primera vez, su voz se quebró. Yo no quería ser pobre, susurró, casi sin aire. Yo no quería sentir vergüenza otra vez. Elvira lo miró con dolor. Porque esa confesión era humana. Era real. Y al mismo tiempo, era la excusa que lo había destruido. El desconocido lo miró con ternura severa. La vergüenza no se cura negando a tu madre, dijo. Se cura honrando lo que ella hizo por ti. El hijo cerró los ojos un segundo, como si le doliera escuchar eso. Y entonces, algo sucedió. No un milagro espectacular. No un rayo. No una luz del cielo. Algo más pequeño. Más cruel. Más inevitable. Se escuchó el sonido de una notificación en el teléfono del hijo. Un mensaje. Luego otro. Luego una llamada entrante. El hijo miró la pantalla con fastidio, como si el mundo insistiera en molestarlo justo ahora. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su rostro cambió. Se puso pálido. Como si la sangre se le hubiera ido del cuerpo. Elvira lo vio y sintió una punzada en el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó ella, casi sin querer. El hijo no respondió. Sus labios se abrieron apenas, pero no salió voz. El desconocido lo miró con calma, como si ya supiera. Contesta, dijo. El hijo tragó saliva, temblando, y respondió la llamada. ¿Sí?, dijo, con voz baja. Del otro lado, una voz se escuchó, aunque Elvira no podía oír las palabras exactas. Pero sí podía ver el efecto. El hijo se quedó rígido, con los ojos abiertos, como si estuviera recibiendo un golpe invisible. Y entonces, su rostro se contrajo. ¿Cómo que?, susurró. No, no puede ser. Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. El hijo miró al desconocido. Y en su mirada ya no había desprecio. Había miedo. Miedo puro. Dicen que, balbuceó, dicen que hubo un problema. Que alguien habló. Que hay una denuncia. El desconocido lo miró fijo. La verdad siempre habla, dijo. Aunque tarde. El hijo respiró agitado. No, no, esto no puede pasarme a mí. Elvira sintió que el pasaje se volvía más frío. Pero no era el clima. Era la sensación de que el mundo estaba girando. El hijo empezó a caminar de un lado a otro, desesperado. Yo no hice nada malo, yo solo. Su voz se apagó. Porque por primera vez, su mente estaba siendo forzada a mirar lo que su corazón llevaba años evitando. Y en ese instante, Elvira comprendió algo aterrador. La vida de su hijo estaba a punto de romperse. No por un castigo mágico, sino por la consecuencia inevitable de una verdad que él había enterrado. Y el desconocido, con calma, como si estuviera sosteniendo el equilibrio del universo, dijo: hay momentos en que el cielo no castiga, solo deja que caiga la máscara. El hijo lo miró con los ojos llenos de pánico. ¿Quién eres tú?, preguntó, por fin, con la voz temblando. ¿Quién eres?
El desconocido no respondió todavía. Solo lo miró. Y en ese silencio, Elvira sintió que la respuesta era demasiado grande para ser dicha de golpe. Porque lo que venía ahora, no era solo un giro. Era el punto de no retorno. El hijo seguía caminando de un lado a otro como un animal acorralado. El pasaje, que antes parecía un simple corredor helado, ahora se sentía como una sala de juicio sin paredes. Cada paso suyo resonaba como un latido nervioso. Cada respiración era una confesión involuntaria. Elvira lo miraba sin saber qué sentir. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, protegerlo como cuando era niño. Otra parte estaba cansada. Cansada de salvarlo a costa de hundirse. El desconocido no se movía. Su calma era extraña, casi insoportable. Como si estuviera sosteniendo algo invisible para que todo no se desmoronara de golpe. El hijo se detuvo, mirando la pantalla del teléfono. Sus dedos temblaban. Leyó el mensaje otra vez, como si al leerlo muchas veces pudiera cambiar el contenido. Luego levantó la cabeza, con la voz rota. Dicen que van a revisar mi trabajo. Mis cuentas. Mis contratos. Dicen que alguien habló con la prensa. Tragó saliva. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? El desconocido lo miró sin crueldad. No pasó esto, dijo. Pasó lo que siempre pasa cuando alguien construye su vida sobre el desprecio. El hijo apretó los ojos, furioso. Yo no desprecio a nadie. Yo solo no quería cargar con ella. Elvira sintió el golpe de esa frase como una piedra en el pecho. Cargar con ella. Otra vez. Como si fuera un peso muerto. Como si su existencia fuera una mochila maldita. El desconocido no levantó la voz, pero sus palabras tenían una precisión que cortaba. Tú no querías cargar con ella, porque te recordaba quién eras cuando no tenías nada. El hijo abrió los ojos, y por primera vez, su rabia no encontró dónde apoyarse. Porque era verdad. Y la verdad, cuando te encuentra, te deja sin refugio. Elvira respiró hondo. Sus manos seguían frías. Su cuerpo seguía cansado. Pero su mirada estaba despierta. Y por primera vez en años, Elvira no se sentía inferior en esa escena. Se sentía testigo. El hijo volvió a mirar al desconocido. Sus labios temblaron. ¿Quién eres?, repitió. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hablas como si supieras todo? El desconocido se acercó un paso. Solo uno. Y ese paso fue suficiente para que el hijo retrocediera sin darse cuenta. Elvira sintió que el aire se volvía más denso. No era miedo. Era algo parecido a reverencia. Como cuando uno entra en un lugar sagrado sin saberlo. El desconocido habló, y su voz no fue teatral, pero tenía una profundidad que parecía venir de un lugar antiguo. Estoy aquí porque ella lloró, dijo. Y porque cuando alguien llora de verdad, el cielo escucha. El hijo tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no por compasión todavía. Por terror. Porque una parte de él estaba empezando a creer algo que su mente no podía aceptar. Elvira miró al desconocido con una mezcla de confusión y necesidad. Y entonces, como si el pasaje entero la empujara, preguntó lo que llevaba guardado desde el inicio. ¿Usted, quién es? El desconocido la miró primero a ella. Y en esa mirada, Elvira sintió algo que no sabía explicar, como si la hubiera amado antes de conocerla. Como si su dolor no le fuera ajeno. Como si la hubiera visto en todas las noches en que ella se sintió invisible. Soy alguien que no se aparta cuando el mundo se aparta, respondió. Elvira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas distintas. No eran de humillación. Eran de reconocimiento. El hijo soltó una risa nerviosa, rota. Eso no es una respuesta, susurró. Dime tu nombre. El desconocido guardó silencio un instante. Un silencio largo, pesado, como si el pasaje mismo contuviera el aliento. Luego dijo. Tú ya lo sabes. El hijo se quedó helado. Sus ojos se abrieron como si alguien le hubiera puesto una luz directa en la cara. Su boca se movió, pero no salió sonido. Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. El hijo dio un paso hacia atrás, y su voz salió apenas como un hilo. No, no puede ser. El desconocido no se defendió. No dijo sí, soy. No dijo nada grandioso. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo que no se puede imitar, una mezcla de misericordia y verdad. Una mezcla que no halaga, que no acaricia el ego, que lo desarma. El hijo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. Y entonces, como si el orgullo por fin se quedara sin aire, cayó.
No al suelo físicamente. Cayó por dentro. Yo, susurró, yo solo quería ser alguien. Elvira sintió una punzada en el pecho. Porque esa frase, por primera vez, era honesta. Era el niño asustado hablando desde dentro del hombre cruel. El desconocido habló con calma. Tú ya eras alguien, dijo. Cuando eras hijo. Cuando eras humano. Cuando no necesitabas aplastar a nadie para sentirte grande. El hijo respiró agitado. Se llevó una mano al rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez sí, eran lágrimas reales. No de víctima. De arrepentimiento. Yo, la lastimé, dijo, y su voz se quebró. Yo la lastimé tanto. Elvira lo miró. Y por primera vez en años, no sintió solo dolor. Sintió una mezcla extraña, dolor y compasión. Porque verlo así, era ver la ruina de alguien que ella había amado con todo. El hijo levantó la vista hacia Elvira. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblaba. Mamá, dijo. Y esa palabra, mamá, dicha así, sin rabia, sin desprecio, fue como un rayo en el pecho de Elvira. Elvira no respondió. Se quedó quieta. Porque esa palabra le había faltado durante años. Y ahora que la escuchaba, no sabía si podía creerla. El hijo dio un paso hacia ella, lento. Y Elvira se tensó. Su cuerpo aún recordaba la humillación. Su alma aún tenía miedo. Perdón, susurró él. Perdón. Elvira cerró los ojos un instante. Una parte de ella quería abrazarlo. Otra parte quería gritarle todo lo que había callado. Y en ese conflicto, se sintió más humana que nunca. El desconocido habló, suave, como si guiara el ritmo de una herida que está empezando a cicatrizar. El perdón no se exige, dijo. Se ofrece cuando el corazón está listo. Y a veces, el corazón necesita tiempo. El hijo bajó la cabeza otra vez. Sus lágrimas cayeron al cemento. El mismo cemento donde antes había caído el billete manchado. El hijo miró el billete en el suelo. Lo miró como si lo viera por primera vez. Como si entendiera lo que había hecho. Se agachó despacio. Sus manos temblaban. Y lo recogió. Lo levantó con cuidado, como si fuera algo sucio, pero no por el dinero. Por la vergüenza de su gesto. Elvira lo observó. Y ese movimiento pequeño, simple, silencioso, fue más fuerte que cualquier discurso. Porque por primera vez, su hijo estaba bajando del pedestal. Por primera vez, estaba tocando el suelo. El hijo sostuvo el billete un momento y luego lo guardó en su bolsillo, sin mirarla. Como si supiera que no podía comprar lo que había roto. El desconocido miró a Elvira. Ahora, dijo, la pregunta es otra. Elvira lo miró, con el corazón temblando. ¿Cuál? Susurró. El desconocido habló despacio, como si cada palabra fuera una puerta. ¿Vas a seguir viviendo como alguien que pide permiso para existir, o vas a volver a ser Elvira? Elvira sintió que el pecho se le abría. Volver a ser Elvira. Como si su nombre fuera una promesa. Como si su vida todavía tuviera un lugar. El hijo la miró, y por primera vez, su mirada no fue de dominio. Fue de miedo, pero de un miedo distinto. Miedo de perderla. Miedo de que ella ya no lo necesitara. Miedo de que la verdad lo hubiera despertado demasiado tarde. El pasaje seguía helado. La noche seguía oscura. El mundo seguía indiferente allá afuera. Pero dentro de ese corredor estrecho, algo había cambiado para siempre. Y Elvira lo sabía. Lo que venía ahora no era un milagro espectacular. Era una elección. Y esa elección iba a definir el final. Elvira respiró hondo, y por primera vez el aire helado no le pareció un enemigo, sino una prueba que estaba terminando. Sus manos seguían frías, sí. Sus rodillas seguían doliendo. Su estómago seguía vacío. Pero algo dentro de ella, algo invisible, algo que no se compra ni se mendiga, estaba volviendo a su lugar. Su nombre. Su dignidad. Su voz. El hijo la miraba como quien ve una puerta cerrarse. No sabía si acercarse, si hablar, si quedarse quieto. Había pasado tantos años controlando la distancia, que ahora no entendía cómo se camina hacia alguien sin dominarlo. Elvira lo miró, y en esa mirada no había odio. Había cansancio. Había memoria. Había amor, pero un amor herido, con límites nuevos. El desconocido se quedó en silencio, como si supiera que este momento no se podía empujar. Había cosas que solo nacen cuando el alma decide, no cuando alguien las ordena. Elvira intentó levantarse. Sus piernas temblaron. El hijo dio un paso instintivo hacia ella, como para ayudarla, pero se detuvo a mitad de camino,
como si no supiera si tenía derecho. El desconocido extendió la mano una vez más, sin invadir, sin imponer. Elvira la tomó, y se puso de pie con esfuerzo. Al quedar de pie, el pasaje pareció diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque ella ya no era la misma mujer encogida en el suelo. Elvira se sostuvo contra la pared un segundo, recuperando el equilibrio. Sus ojos se encontraron con los de su hijo. «Mamá», dijo él, con la voz quebrada. Yo no sé qué me pasó». Elvira apretó los labios. La respuesta era fácil: te pasó el orgullo. Te pasó el miedo. Te pasó la vida. Pero ella no quería herirlo por venganza. Quería decir la verdad sin convertirse en lo que la lastimó. «Te pasó que creciste», respondió ella, suave. «Pero te olvidaste de mirar hacia atrás». El hijo tragó saliva. Sus ojos brillaron. «Yo no quería», empezó. Elvira lo interrumpió con un gesto pequeño, no agresivo, solo firme. «No digas no quería», dijo. «Porque sí querías. Querías que yo desapareciera cuando te convenía. Querías que yo existiera solo cuando no molestaba». El hijo cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran más que cualquier golpe. Elvira respiró, y su voz se volvió más temblorosa, más humana. «Yo también tuve culpa», admitió. «Yo te amé tanto, que te dejé creer que podías tratarme como a nadie. Y eso fue un error mío. Porque el amor sin respeto, se convierte en cadena». El hijo abrió los ojos y la miró, con una mezcla de dolor y miedo. «¿Me estás diciendo que, ya no me vas a perdonar?». Elvira lo miró largo. Sus ojos estaban húmedos, pero su mirada era clara. «Te estoy diciendo que el perdón no es una puerta que se abre con lágrimas», susurró. «El perdón es un camino. Y tú apenas estás en el primer paso». El hijo bajó la cabeza, temblando. Su pecho subía y bajaba como si le faltara aire. «¿Y si yo cambio?», preguntó, desesperado. «¿Y si yo, lo intento?». Elvira se quedó callada un instante. Y en ese silencio, se escuchó el viento afuera del pasaje, como si la noche respirara con ellos. «Entonces lo veré», dijo ella. «No lo escucharé. Lo veré». El hijo asintió lentamente, como un niño castigado por una verdad que merecía. Y entonces, algo ocurrió. No fue un rayo. No fue una voz del cielo. Fue un detalle pequeño, casi invisible. El hijo miró las manos de Elvira. Por primera vez en años, las miró de verdad. Vio las venas marcadas, los dedos torcidos por el trabajo, la piel gastada por el jabón, las cicatrices pequeñas que cuentan historias que nadie pregunta. Y su rostro se contrajo como si estuviera viendo algo sagrado demasiado tarde. «Tus manos», susurró él. Yo nunca». No pudo terminar. Se le quebró la voz. Elvira no dijo nada. Solo dejó que ese silencio hablara por ella. Porque había dolores que no necesitaban más palabras. Necesitaban presencia. El hijo dio un paso más cerca, y esta vez no dudó. Se arrodilló frente a ella. No como un espectáculo. No como una escena para ser vista. Como alguien que por fin entendió la altura real de una madre. Elvira sintió que el corazón se le apretaba. Quiso tocarle el cabello, como cuando era niño. Quiso decirle tranquilo. Quiso salvarlo de su propia culpa. Pero se detuvo. Porque también estaba aprendiendo a no sacrificar su verdad para calmar a otro. El hijo levantó la vista, llorando. «Mamá», repitió. «Perdón». Elvira lo miró. Y en ese momento, sintió algo que no esperaba. No una alegría, no un triunfo, sino una tristeza suave, profunda, como el mar. Porque entendió que algunas cosas se recuperan, pero nunca vuelven a ser como antes. Y aún así, se pueden sanar. El desconocido, que había sido testigo de todo, dio un paso hacia atrás, como si supiera que ya no necesitaban su voz. Elvira lo miró de reojo, con una pregunta ardiendo en el pecho. Esa pregunta que había evitado desde el inicio. El desconocido la miró a ella, y por primera vez, sonrió de una manera distinta. No una sonrisa humana de todo está bien. Una sonrisa de ya era hora. Elvira sintió que las lágrimas le caían otra vez, y sus labios temblaron. «Gracias», susurró, sin saber a quién le hablaba exactamente. El desconocido no respondió con palabras. Solo inclinó la cabeza. Y entonces, como si el pasaje no pudiera sostenerlo más, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Elvira lo miró alejarse, y sintió una urgencia repentina. «Espere», dijo, con la voz más fuerte de lo que creía posible. «¿Cómo se llama usted?».
El desconocido se detuvo un segundo, sin girarse por completo. Solo lo suficiente para que su perfil quedara dibujado en la luz lejana del extremo del pasaje. Y dijo, con una voz baja, firme, imposible de olvidar: el nombre no importa, cuando ya sabes quién te sostuvo. Luego siguió caminando. Y mientras se alejaba, el frío del pasaje pareció ceder un poco. No porque el clima cambiara, sino porque Elvira ya no estaba sola por dentro. El hijo se puso de pie despacio, como si le doliera el cuerpo de tanta verdad. Miró hacia donde el desconocido había desaparecido. ¿Quién era?, murmuró, como si temiera la respuesta. Elvira no respondió de inmediato. Miró el suelo. Miró las paredes. Miró el lugar donde había estado sentada, llorando, creyendo que su vida había terminado. Y entonces lo entendió. No con la mente, con el alma. «Era Jesús», susurró. El hijo se quedó inmóvil. Elvira respiró hondo, y en su pecho, algo se acomodó como una pieza que por fin encuentra su lugar. No era un final feliz perfecto. No era una familia de película. Era algo más verdadero. Una mujer que volvió a existir. Un hijo que por fin vio. Y un Salvador que no llegó con espectáculo, sino con presencia. Elvira caminó hacia la salida del pasaje con pasos lentos, apoyándose en la pared. Cada paso dolía. Pero cada paso era suyo. Y cuando salió, el aire de afuera seguía frío, pero el cielo parecía más amplio. Como si la vida, después de tanto tiempo, le estuviera devolviendo espacio. Elvira levantó la mirada hacia la noche, y no pidió nada. Solo sintió. Y en ese silencio, una frase se formó dentro de ella, simple y poderosa. La esperanza no siempre regresa como un grito, a veces regresa como una mano que se queda. Si esta historia tocó una parte de ti que casi nadie ve, suscríbete y deja tu like en silencio, como quien enciende una vela sin que nadie lo note. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra, la que más te quedó en el pecho después de escuchar todo esto: luz, perdón, dignidad o presencia.